bienvenidos a una transmisión más aquí en Librería Maranata. Es un gusto para mí el poder tener esta charla con el hermano Javier Picasa. Un gusto en verdad poder tener esta plática con el hermano, y la plática que hoy tendremos sería con respecto al libro que él publicó en Editorial CLIE, Dios y la existencia, el pensamiento de Rudolf Bultmann. Y pues yo quisiera ahondar un poquito en cuanto al desarrollo del hermano Javier, porque pues es un privilegio tener una mente como usted con quien poder platicar, autor de un sinfín de títulos. Estuve contando y no sé si conté bien, un aproximado de 50 libros publicados, un teólogo conocido en España como aquí en México y Latinoamérica, autor del Gran Diccionario de la Biblia, coautor del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, publicado por Editorial CLIE, autor de Dios y la existencia, de Rudolf Bultmann, autor de Dios y el tiempo, por El pensamiento de Oscar Cullmann, Las mujeres y la Biblia, igual por Editorial CLIE, y en verdad es un gusto poder tener esta plática con Javier Picasa. Bienvenido, Javier, Dios te bendiga. Muchas gracias, Dios te bendiga también a ti y a todos los que están viendo, escuchando esta intervención. Muy bien, pues bueno, la primera pregunta que te quisiera hacer con respecto a tu libro de Dios y la existencia es como la de rutina, ¿no? ¿Qué te motivó, siendo más de una tradición católica en el cristianismo, a escribir sobre Rudolf Bultmann? Me motivó básicamente el tema del estudio filosófico de la exégesis. Yo estaba estudiando en Roma en una universidad católica y quise hacer una tesis de filosofía que tuviera un tema bíblico exegético. Y después de consultar con varios autores de Alemania, de Italia, de España, me pareció que un tema interesantísimo era el aspecto filosófico de la exégesis de Rudolf Bultmann. Y comparándolo con otro autor, yo quería comparar a Bultmann con Fuchs o con Ebeling, pero un gran exegeta alemán me dijo: son muy difíciles, ¿por qué no compara usted a Bultmann con Cullmann, que tienen perspectivas que son distintas, pero que son de alguna manera convergentes, porque ambos estudian el tiempo? Bultmann, además de ser un grandísimo exegeta, fue un gran filósofo que estudió exégesis y filosofía con Heidegger, el filósofo alemán más conocido. Fueron compañeros, y además Heidegger, que para algunos es el mayor filósofo del siglo XX, aunque pueda tener problemas y opiniones, Heidegger y Bultmann hicieron juntos un seminario sobre la antropología de San Pablo. Bultmann hizo el seminario sobre el pecado, la gracia y la redención en la carta a los romanos, y Heidegger estudiaba el concepto de hombre que tiene la carta a los romanos desde un punto de vista filosófico. El hombre como gracia, pecado; el hombre como redención o transformación. Y escribí la tesis doctoral, que me la aprobaron en la Universidad de Santo Tomás con buena nota. Una tesis doctoral, pues como son las tesis doctorales, la mayoría, ¿verdad?, con mucha nota, mucho estudio de la filosofía. Para estudiar a Bultmann estudié primero pues a Kant, a los neokantianos, a los filósofos vitalistas, etc. Y presenté esa tesis el año 72, hace ya, por tanto, 50 años, y se publicó en una editorial llamada Casa de la Biblia. Bastante bien, y han dado en esa editorial Casa de la Biblia con el título de Exégesis y Filosofía, un estudio de Bultmann y de Cullmann. Pero hace unos 15 años me llamó Ropero y me dijo: esa tesis es muy interesante, ¿usted nos la podría pues darla para publicarla? Pues sí, le dije,
Está ya descatalogado el libro, nadie tiene derechos, pero a mí me gustaría hacer de ese libro, de esa tesis, 2 libros más pequeños. Si es que ustedes en la editorial me hacen el favor, no sé cómo se dice en México, de picarme, de pasarme el libro a online, no sé, a ordenador o a computadora, ¿verdad? Ellos me lo hicieron y entonces yo dividí el libro en 2 partes. Una parte sobre Bullmann, sobre Dios y la existencia, y otra parte sobre Kuhlmann, sobre Dios y el tiempo. Y esos son los 2 volúmenes. Por tanto, el texto original, muy técnico, es del año 72, pero lo revisé. Ahora hace exactamente 10 años. Lo actualicé. Lo puse como si dijéramos, pues en el contexto actual. Y para mí Bullmann sigue siendo un clásico de la teología, aunque es un clásico muy discutido. No sé ustedes en su iglesia cómo ven a Bullmann. Habrá algunos que le ven bien, que le estiman, que le siguen. Habrá otros que dicen que no, que es un hombre que no acepta demasiado, a lo mejor un tipo de trascendencia, un tipo de fuerza vital de la fe, pero eso son ya cosas para discutir. Por eso, por la tesis en filosofía, en pura filosofía, filosofía y exégesis, hermenéutica, porque es un tema clave de la filosofía, cómo interpretar textos, cómo situar los textos en su contexto de pensamiento. Por eso escribí una parte que a mi juicio es bonita sobre el pensamiento de Bullmann y la Biblia. Unir Biblia y filosofía, algo que a lo mejor entre los católicos ha sido más aceptado, más conocido. En cambio, en ciertas perspectivas protestantes, evangélicas, se ha querido separar mucho la filosofía de la Biblia, aunque hay grandísimos pensadores, sobre todo protestantes, que han hecho la filosofía partiendo de la Biblia. Los grandes maestros protestantes de la filosofía han estudiado la Biblia, desde Kant, que ha sido importante para el protestantismo, Hegel y otros muchos, ¿verdad? Sí, comentando en lo que preguntaba del concepto en donde yo estudié, era muy mal visto Bullmann, ¿no? Era como una piedrita en el zapato. Sí o sí tienes que conocerlo, sí o sí tienes que verlo, pero con cierta reserva, con cierto cuidado. Y era pues hasta hace unos años lo que yo al menos veía, ¿no? Conocía de Bullmann. Platicaba con mi esposa y le decía, es que Bullmann es como la física cuántica, ¿no? Si dices que le entendiste, no le entendiste. Bullmann es así, habrá cosas en las que estás totalmente de acuerdo, habrá cosas que no, y eso es muy respetable en cada lector, pero sí o sí tienes que leerlo y sí o sí tienes que entender su trascendencia desde que escribe hasta hoy, ¿no? Y creo que sí, o sea, comparto la idea de que es muy discutido, que es muy polémico, es de esos autores polémicos, pero su intención tuvo y creo que es muy entendible y muy respetable, ¿no? Bien, comentabas la relevancia de Bullmann y es la siguiente pregunta de lo que quisiera comentar. Dentro de la interpretación bíblica, ¿Bullmann sigue siendo una referencia hermenéutica y exegética en pleno marzo 2023? Sigue siendo. Tiene varias obras sobre Biblia, bastantes. Algunas siguen siendo absolutamente clásicas. Por ejemplo, es clásica la historia de la tradición sinóptica, que él la trabaja y la estudia entre el año 1918, 21, 22. Estudia el trasfondo de las diversas unidades o perícopas de los evangelios, especialmente de los sinópticos, y hace una especie de estudio diacrónico, cómo van surgiendo esas perícopas, cómo van cambiando, cómo aparecen en cada evangelio, de tal manera que nos ofrece un estudio extraordinariamente importante de las pequeñas unidades perícopas evangélicas, cómo se han transmitido socialmente, religiosamente. Entonces uno puede discutir porque Bullmann es bastante reacio a aceptar que todos los textos de la tradición sinóptica vengan de Jesús. Él cree que vienen
la mayoría de la tradición cristiana, que los ha creado o recreado, aunque está en el fondo Jesús, el Jesús histórico. Pero lo que le interesa a Bullmann es cómo la Iglesia, en los primeros años, desde el año 30, que sería la muerte de Jesús, a través de la tradición de la Iglesia, tal como se ha expresado, por ejemplo, en relatos o en unidades pequeñas sobre la pasión, sobre parábolas, cómo se ha creado una tradición de palabras de Jesús. Y cómo esas palabras de Jesús, en primer lugar, nos hablan de la Iglesia, cómo la Iglesia ha recogido esas perícopas, esas parábolas, esas historias de milagros, cómo las ha unificado, cómo se han ido expresando en las diversas facetas, momentos de la tradición, y cómo han desembocado, por un lado, en un documento llamado Q, que es problemático, pero que parece que existió, y después cómo han desembocado en Marcos, en Mateo y en Lucas. Eso es importantísimo, uno puede discutir sobre ello. Habrá autores, pues también protestantes, que son muy literalistas en el sentido en que creen que todas las palabras vienen de Jesús. Habrá otros que menos, pero no sé, en su iglesia a quienes se acepta con más fuerza, porque este tema, por ejemplo, pues lo estudió muy bien un tal Jeremías, que es de tradición más conservadora. Otro también protestante, que es Dibelius, estudió este tema con muchísima fuerza. Pero el trabajo de Bullmann quiere ser básicamente un trabajo literario, social, de cómo la tradición de Jesús fue expresándose en los evangelios. De tal manera que los evangelios, en el fondo, tienen la historia de Jesús, las palabras de Jesús, pero en un primer plano nos presentan cómo la fe ha interpretado y ha vivido el misterio de Jesús. Es como si hoy fuéramos a asambleas o iglesias católicas protestantes y viéramos cómo en las iglesias se comentan los textos, cómo se recrean las parábolas, cómo se entienden. Eso sería lo primero. Pero además de eso, Bullmann tiene otra serie de obras importantísimas. Como comentario no escribió ningún comentario a los sinópticos, pero escribió un comentario espléndido, fundamental al Evangelio de Juan, muy discutido también, porque Bullmann tiende a interpretar el Evangelio de Juan en forma un poco gnóstica, de conocimiento interior, de experiencia interior, de tal manera que lo que importa es una especie de meditación trascendente de cómo Jesús expresa la palabra de Dios. Él en su tiempo pensaba que eran muy importantes. Hoy no se le da tanta importancia a eso, pero como eran muy importantes los textos gnósticos, como Juan tiende a ser gnóstico. Gnóstico significa que no cree mucho en la historia de Jesús, que cree en Jesús como símbolo de una fe, y sobre todo Bullmann le daba mucha importancia a unos textos mandeos, que son de unos grupos que había en el sur de Irak hasta tiempo relativamente reciente, tenían tradiciones de Jesús. Sea como fuere, cualquier especialista en Juan, cualquier autor que quiera conocer a Juan, tiene que conocer el comentario de Bullmann, que es de los mejores que hay, aunque con las reservas que he dicho, ¿verdad? Y después escribió el libro más significativo, que es el libro de la Teología del Nuevo Testamento. Un libro que yo mismo hace mucho tiempo en parte traduje, le hice la introducción. No sé si ustedes tienen este libro, Teología del Nuevo Testamento, en una editorial protestante. En España la tiene una editorial católica, que es la editorial Sígueme. Es un libro muy interesante. Yo diría que es fundamental, pero para leerlo desde la perspectiva esta amplia de conocer el Nuevo Testamento y la historia de Jesús desde una perspectiva cultural y religiosa. Excelente. Y llama mucho mi atención por eso, porque no pudiéramos evitar, ¿no? Que hablando muy fuertemente tal vez de Marcos, ¿no? O Lucas, que son
recopiladores, ¿no? O sea, que se dedicaron, lo que dices, ¿no? A recopilar fuentes para crear su propio texto. En cuanto a lo que comentabas de la fuente Q, ¿no? El tan amado o odiado, ¿no? Documento Q. Comentas algo en la página 143 de Dios y la existencia, que Bullmann estaba convencido de que la influencia que Dios podía tener en su contexto, 1921, hablando a los hombres a partir de nuevos mitos. Y la pregunta sería, en nuestro contexto, marzo del 2023, ¿qué nuevos mitos consideras que debemos contemplar, que debemos de tener en cuenta a la hora del estudio bíblico? Este es un tema larguísimo que nos llevaría toda una hora. En este momento, el año 2021, Bullmann todavía estaba dándole vueltas al carácter mítico de la tradición cristiana. De alguna manera él tendía no a dejar a un lado la fe, pero a pensar un poco que la fe se expresa sobre todo en categorías míticas y que el hombre moderno está prácticamente abocado a perder la fe. Pero el año 21, el año 22, el año 23, hubo una grandísima revolución en la teología alemana y europea. Una revolución que está vinculada a un teólogo de grandísima talla llamado Karl Barth. Y Karl Barth puso de relieve que la Biblia no era un mito, sino que era la expresión de una palabra de Dios tal como se expresa a través de Jesús en la vida de los creyentes. Y también Bullmann, eso que dice el año 21, ya no lo repetiría nunca más. El año 21 estaba esperando a ver si hay nuevos mitos, como un amigo suyo que era un gran filósofo sociólogo, Max Weber, como creía que Europa estaba perdiendo totalmente la fe y que era necesario crear mitos nuevos. Y se crearon mitos nuevos, como mitos de nazismo, mitos nuevos como una forma de interpretar en ciertos grupos, quizá comunistas, marxistas, etc. Pero del año 22-23 en adelante, Bullmann dice que los mitos tienen que desaparecer de la experiencia cristiana, que la experiencia cristiana no es experiencia de un mito, sino que es experiencia interior, existencial. Y en vez del mito puso lo que hoy llamaríamos palabra existencial, palabra de fe que te trastorna, te transforma por dentro, de tal manera que su programa final de teología desde el año 41 en adelante fue la Entmythisierung, la desmitologización. No interpretar la fe como un conjunto de mitos al pie de la letra, externamente, tomado externamente, al pie de la letra, desde fuera, pues qué sé yo, la asunción de Jesús, la ascensión, si sube al cielo, eso es un mito. Por ejemplo, un tipo de encarnación a través de un ángel o de una palabra externa del ángel que habla con María, eso pertenece al plano de los grandes mitos, pero en el fondo de esos mitos late una experiencia existencial, el descubrimiento de que Dios me habla, de que yo vivo dentro de mí una palabra de Dios. Es algo así como decir que llevar hasta el final la reforma de Lutero. No interesan los dogmas externos, los sacramentos externos, lo único que interesa en la fe es la transformación interior, una transformación de la persona. El gran problema que tenía Bullmann era que para él la fe tendía a ser individual, una experiencia personal, que sí, que se puede compartir en una comunidad, pero que eso es secundario, que cada uno de los creyentes de alguna manera es casi su propia iglesia. Es decir, que sí, compartimos, celebramos juntos ciertas fiestas simbólicas, pero la fe es la experiencia interior de estar habitado por Dios, transformado por Dios.
de tal manera que Dios constituye lo más íntimo de la propia persona y Dios habla a través de una llamada que dirige a las personas, ¿verdad? Y en ese sentido él fue bastante radical, de tal manera que en el momento duro del nazismo él apostó por las iglesias oficiales alemanas protestantes en contra del nazismo. No formó parte de la iglesia nazista, de tal manera que le quitaron la cátedra, de tal manera que pues tuvo que vivir en privado, sin poder enseñar, enseñando la fe a niños y a gente de pueblo, y eso es muy interesante. Su compromiso por una transformación personal, una transformación que se ve en la conducta personal de cada uno, en la vivencia de la fe. Por ahí iría. Wow, muy bien. Y en el libro igual tocas una diferencia que hacía Buhlmann con respecto al Jesús que tenía la iglesia primitiva y el Cristo helénico de Pablo. ¿Qué diferencia habría entre estos dos caracteres? Sí, esto es muy importante porque en ese momento no solamente autores protestantes, sino todos, la mayoría, solían dividir la iglesia en dos partes. Primero están los 12, que todavía con Pedro estaban en Jerusalén esperando que llegara pues el reino de Dios, que se apareciera directamente Cristo, que los 12 apóstoles se sentaran sobre 12 tronos. Pero eso externamente no sucedió. Aquí está pues el gran problema que tuvo Albert Schweitzer, que dijo que el cristianismo histórico nació de una decepción. Cuando Cristo externamente no llegó, ¿qué se pudo hacer? Schweitzer dejó la cátedra de teología y la iglesia y fue a ser no misionero oficial, sino médico en África. Pues bien, Buhlmann creyó que en el fondo de la experiencia de los 12 apóstoles, lo fundamental no es creer externamente en 12 tronos, sino que se cumple ya por la palabra de Dios, se cumple en la promesa. Por tanto, lo que importa es traducir el Evangelio de Jesús en forma de experiencia interior. Y esto, los que lo vieron más claro fueron los helenistas. Es decir, unos cristianos que no venían de una fe nacional judía, sino que venían de una piedad más griega, y en ese sentido hubo una especie de recreación del cristianismo desde una experiencia helenista, pero con una diferencia fundamental. Para una filosofía platónica, helenista, en el fondo la existencia de Dios es secundaria, la historia es secundaria. Para los cristianos helenistas, en cambio, era fundamental, absolutamente fundamental, la muerte de Jesús. El hecho de que Jesús ha dado la vida por los hombres y el hecho de que en la muerte de Jesús descubrimos la presencia de Dios. Y en ese sentido él asume como clave de su teología la teología de San Pablo, que no conoce tanto al Cristo, al Jesús de la carne, que no le interesan a Pablo las cosas que ha hecho Jesús históricamente. Le interesa que Jesús murió, que murió por mantener su fe en Dios, que Dios resucitó a Jesús y que Jesús es para nosotros la palabra que Dios nos sigue dirigiendo, de tal manera que también nosotros tenemos que morir en Él y como Él a un mundo viejo y revivir desde nuestro interior a la experiencia de la gracia. En ese sentido, la teología de Buhlmann empieza según él con Pablo, pero sigue diciendo que el Evangelio de Juan dice lo mismo con otras claves de presencia de lo divino en el alma del hombre y que lo divino se ha expresado realmente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, lo que distingue al cristianismo de todas las restantes religiones es
la experiencia de Dios que se encarna en la vida y muerte de los hombres. Él era un grandísimo estudioso de las religiones. Tiene un libro muy bonito sobre las diversas religiones, sobre todas las religiones en el fondo. Compara unas con otras, pero dice que solo en el cristianismo tenemos la experiencia radical de la presencia de Dios en la vida humana de Jesús. Claro, se le puede criticar cómo es esto. Yo en el libro intento explicar eso desde una perspectiva pues más o menos común, católica y protestante, porque en este campo no creo yo que actualmente existan diferencias fundamentales entre católicos y protestantes. Yo no sé si todos los protestantes actualmente toman como modelo a Cullmann, pero como punto de referencia me parece muy, muy importante. Y en ese sentido, el hecho de aceptar la confesión cristiana de 1 Corintios 15, versículos 3 siguientes. Podemos discutir de muchas cosas, pero todos confesamos y creemos esto, que Cristo murió por nuestros pecados, entendido en el sentido de que la muerte es expresión del pecado que domina al hombre, y como superando el pecado superamos la muerte, que fue enterrado y que al tercer día resucitó. En ese sentido, yo creería que Bullmann tuvo en cuenta la primitiva iglesia desde la raíz paulina, pero quizá él no le da tanta importancia al hecho del Evangelio de San Marcos. San Marcos, que siendo muy paulino, dice, lo que dice San Pablo es todo cierto, pero tenemos que recuperar también la vida de Jesús. Y cómo escribe un evangelio en el cual podemos ver cómo actúa Dios en el hombre. Y los milagros de Jesús, según Bullmann, no hay que entenderlos al pie de la letra exteriormente, sino que son el milagro de la transformación personal. Todos los milagros para Bullmann son prácticamente milagros de fe, cómo la fe cambia al ser humano, cómo la fe le hace vivir en otra dimensión. Y en ese sentido, pues Bullmann también recupera el Evangelio de San Marcos en un libro precioso que tiene titulado Jesús, una obra preciosa, pequeña, sobre cómo entender a Jesús como aquel que ilumina nuestra vida, nuestra existencia interna y nos hace cambiar radicalmente. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta que quisiera hacerte, hoy por hoy, ¿qué tipo de hermenéutica deberíamos de considerar para nuestro estudio bíblico? Pues hay muchas hermenéuticas para el estudio bíblico, muchas. Entre muchos sigue siendo importante la de Bullmann. Para muchos fue importante introducir en Bullmann el compromiso social. Cómo no basta la fe como presencia de Jesús en mi interior, como cambio interior, sino que la fe se expresa como cambio personal, total. Algo que pusieron de relieve en América los teólogos católicos de la liberación. Pero también en ese sentido hay muchos protestantes que van no en la línea, diríamos, más o menos radical de algunos católicos, pero sí también en una línea muy radical. Entre ellos, quizá el más importante protestante sería Moltmann, pero hay muchos protestantes, hombres y mujeres, que han puesto de relieve un compromiso por la libertad personal y social, aunque aquí había que distinguir entre iglesias e iglesias, entre iglesias y grupos. Iglesias tradicionales baptistas, también tradicionales, por ejemplo, metodistas, aceptan bastante de unos ideales de transformación no solamente personal, sino también social, eclesial, ¿verdad? Otros que son muy interesantes también aceptan una metodología de transformación social, pero en otra línea. Quizá los más interesantes sean, no sé cómo les llaman ustedes ahí, los menonitas, ¿verdad? Diversos tipos de menonitas o de diversos tipos de cristianos radicales, pacifistas,
en los cuales es fundamental una transformación, no a través de una política violenta de cambiar el mundo a través de un tipo de guerra, sino viviendo en este mundo con un pacifismo radical, con una especie de solidaridad radical de unos con otros. Pero claro, estos, ¿cómo se llaman además de menonitas? ¿Qué nombre tienen? Dios mío, los que se rebautizan, anabautistas, ¿verdad? Anabautistas. Lo anabautista tiene un problema, y es que un anabautista al pie de la letra difícilmente puede implicarse en la política, en la gran política, de estados, en la gran política de naciones, en la gran política de violencia. Entonces, pues los anabautistas han quedado un poquitín marginados, pero creo yo que tienen una palabra importantísima que decir a las iglesias, a la mía católica y a otras muchas también, ¿verdad? Volviendo a lo originario del mensaje de Jesús como un mensaje de no violencia activa, de poner la otra mejilla, de no querer ganar el evangelio, ganar la iglesia a través de la guerra, que todas las guerras de religión han sido en el fondo, pues antievangélicas, que si no había más remedio. No podemos juzgar ahora las guerras de religión de católicos protestantes de tiempos antiguos, pero con un poco de humor. Ya Bultmann decía que las guerras de religión, aquellas de católicos y protestantes en Alemania, pues entre unos y otros, al final no ganó nadie. ¿Quiénes ganaron? Los estados políticos. ¿Quiénes ganaron? La gran economía capitalista. Y lo que teníamos que haber hecho era habernos puesto de acuerdo, más o menos católicos y protestantes, para desde variantes distintas cultivar un camino de paz. Sí, totalmente de acuerdo. Y más aquí en México igual la cultura no es netamente católica, independiente a todo, pero sí es muy cierto, vivimos esa guerra, ¿no? Aún en algunos sectores se sigue viviendo esa dinámica. Quiero hacer otra pregunta. ¿Consideras que hoy debemos seguir haciendo uso de la desmitologización de la Biblia en nuestra hermenéutica? Sí, en un sentido sí. ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento hay cantidad de símbolos que no se pueden tomar al pie de la letra. Por ejemplo, tomamos al pie de la letra que en el tiempo de las batallas aquellas de Josué tocó la trompeta el sacerdote y se cayeron las murallas. Alguno dirá que sí, yo les respeto. Otro dirá que ese es un símbolo muy profundo de cómo por la fe, por la llamada de la fe, se vence todo. Y que por tanto la victoria no es victoria de un ejército, sino que es victoria de unos creyentes, ¿verdad? Otra cosa, que por ejemplo, aquello tan famoso de que en la guerra esta de Josué pidió ayuda a Dios y el sol se paró para que pudieran terminar la batalla. ¿Eso se toma al pie de la letra, sí o no? Habrá algunos grupos protestantes que dirán que hay que tomarlo al pie de la letra. Otros dirán, hombre, eso es un símbolo profundo de cómo hay que insistir en la fe en Dios profundamente. Pero yo aquí dejaría libertad a unas iglesias y otras para que ellos lo vean, para que no lo tomen absolutamente en serio. Por ejemplo, otra cosa, que en el Éxodo se abrió el Mar Rojo como dos paredes, se toma al pie de la letra, o eso es un símbolo profundo de cómo cuando salimos de la esclavitud y nos comprometemos a vivir en libertad, se abren las puertas, se abren las grandes dificultades y uno logra. Pero eso también yo lo dejaría abierto, que cada uno en su iglesia lo vea, ¿verdad? Pero lo importante no es el hecho externo de que se abriera el mar, sino el hecho profundo de que puede liberarse el ser humano, de que podemos caminar hacia la libertad. Pero todavía más profundamente, los milagros de Jesús, como milagros de fe, de sanaciones, pues Bultmann dice que eran
Lo más seguro, psicosomáticas por fe, porque el Evangelio dice siempre tu fe te ha salvado. Cómo la fe puede cambiar. Tenemos una medicina que es muy, muy importante. Una medicina de cortar, de tomar drogas de un tipo y de otro, pero la medicina más importante de todas es la transformación interior. Y Jesús va hacia esa medicina de la transformación interior. Entonces, se dio al pie de la letra aquello del paralítico que no andaba, o que estaba ya en el de Cafarnaúm o el de Jerusalén, y que en un momento determinado pudo andar. Eso hay que entenderlo al pie de la letra externamente, o es el milagro de la fe que te capacita para andar. Y cómo en muchos casos uno puede andar, la fe le capacita para andar, una fe interior, una palabra, pero eso, claro, cada iglesia o cada uno lo ve de una manera distinta, no sé si me explico, y en ese sentido yo creería que sí, que es muy bonito no quedarse en lo externo, en el cascarón, sino en aquello que nos quiere decir Jesús a través de los milagros, porque dice, por ejemplo, y esto lo ve Bultmann también, que cuando fue a Nazaret no pudo hacer milagros porque no creían. Entonces, si no hay fe en la transformación, pero curarse no es curarse para siempre y no morir nunca. Curarse es curarse para poder amar, para poder dar la vida por los demás. Y en eso Bultmann es muy tajante y muy, muy exigente. Ok, muchas gracias. Al leer este libro tuyo, vino a mi mente unos videos, una serie de videos que publicó hace años Francis Schaeffer, que se llama Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y es toda una narrativa histórico-teológica de cómo en cada periodo la iglesia fue viviendo según su situación social, filosófica, política, etc. La pregunta sería, ¿crees que Bultmann vivió cuestionándose eso? ¿Cómo poder vivir la fe en su contexto? Sí, yo creo que fue su pregunta fundamental. Él era un hombre muy culto, conocía muy bien las religiones, conocía muy, muy bien la filosofía, la de Kant, la de los neokantianos, la vitalista, la de Heidegger, y siempre estuvo pues intentando ver qué aportaba la fe. En su seminario con Bultmann, que están publicados ahora no sé en qué editorial hispana, la parte de Bultmann y la parte de Heidegger, clarísimamente Bultmann dice que la fe aporta algo que ninguna filosofía aporta, que es la filosofía de poder descubrir que la vida está en manos de Dios, que en el fondo de nuestra vida está presente Dios hablándonos, guiándonos, que Dios, por tanto, no está fuera en las cosas externas. Dios está en la conciencia personal, profunda de la vida, y que eso es lo que le permite a él vivir, y no solamente vivir, sino morir en manos de Dios, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios. Lo más seguro que él se resiste un poco a aceptar un tipo de resurrección externa, corporal, pero sí que acepta la resurrección profunda del alma. El hombre muriendo con Cristo va a manos de Dios y en manos de Dios queda, se integra en él. Y este es el mayor mensaje que puede aportar el cristianismo en este mundo. Yo creo que con esa fe vivió. Incluso fue perseguido por los nazis porque no se doblegó a la teología nazi que decía que el cristianismo ha de estar al servicio de un tipo de política de nación o de Estado, ¿verdad? Sí. Excelente. Quiero hacerte dos últimas preguntas, pero juntas ya por cuestión de tiempo. La primera sería, ¿qué influencia pudo tener Rudolf Bultmann, si es que la hubo, sobre Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Enrique Dussel y todos los pioneros de la teología de la liberación? Y la segunda pregunta está un poco más desarrollada, pero a partir de que es muy obvia, hablando como mexicano, que es muy obvia nuestra cultura, a diferencia de la europea, de la estadounidense, por
el sinfín folclórico que tenemos. ¿Tú qué considerarías que necesitamos como latinos o como mexicanos para poder nosotros ahora sí desarrollar nuestra teología? Serían esas las dos preguntas. Sí. La primera es sencilla. Bultmann directamente no influyó. Influyó sí en una cosa. Influyó en el hecho de vivir la fe con radicalidad. Y que la religión es básicamente vivir la fe. Que la religión no está pues condensada en cosas externas, devociones externas, etc. En eso sí. Pero en lo demás no influye mucho. El que influye más es Moltmann. Influye también una teóloga alemana que ahora yo no voy a recordar, que escribió libros muy bonitos sobre el sufrimiento y demás. Algunos protestantes sí, ha habido bastante vinculados a esto. También influyó Dietrich Bonhoeffer de alguna manera, que estaba bastante cerca de Bultmann en algunas cosas, pero que estaba muy comprometido en el aspecto social. Y en lo otro que me pregunta, pues yo diría simplemente que sean ustedes fieles a su legado cultural profundo, que no renieguen. Dios habla también a través de la cultura para recrearla desde el Evangelio. Desmitologizar no es decir todo esto es mentira, sino hay una experiencia profunda en las religiones antiguas que sigue presente, que sea, como diría yo, que sea condensado y expresado radicalmente en el cristianismo. Por tanto, yo diría que no es necesario que ustedes renuncien a su gran tradición cultural, que es una tradición riquísima, con elementos, pues qué sé yo, precolombinos, posteriores. Desde todo eso, ¿cómo leer el Evangelio? En una hermenéutica que, por un lado, el Evangelio tiene que hablar a mi propia existencia, cómo conforma mi vida, transforma mi vida. Esté yo donde esté, sea yo quien sea, Dios habla a todos, ¿verdad? Por tanto, que la fe sea expresión de mi vida más profunda. En segundo lugar, que desde la fe yo sea capaz de aceptar los valores radicales que han vivido personas de mi pueblo, y como yo no vengo directamente a destruir tradiciones, sino a planificar, a darles a esas tradiciones una radical consistencia humana. Yo mexicanos no conozco muchos, pero tengo un grandísimo amigo mexicano católico que se llama Villalobos, Manuel Villalobos Mendoza, que es natural de Guadalajara, del estado de Guadalajara, que está ahora en Estados Unidos y que tiene una hermenéutica preciosa en varios libros, especialmente sobre el Evangelio de San Marcos. Él tiende a vincular mucho San Marcos y San Pablo, poniendo de relieve la radical transformación humana en todas las circunstancias humanas. Y como esa fe radical, pues hace que uno viva en manos de lo divino sin que le destruya nada de este mundo. Cada uno en su perspectiva, en su lugar, en su clase humana, pero para crear entre todos una profunda vinculación solidaria. Él es sobre todo, pues como diría yo, de una dinámica donde acepta los diversos tipos de hombres y mujeres, de diversas perspectivas sociales, afectivas, pero no para condenar ninguna, ni para quedarse externamente en alguna, sino para poder vivir con radicalidad. El camino que para él es el camino de entrega hasta la muerte. El texto para él más importante de la Biblia es aquel de San Marcos, donde las mujeres entran en la tumba de Jesús. En el capítulo 16, mueren con Jesús, mueren para resucitar, para descubrir que la vida es un don, pues de otra manera, ¿verdad? Y yo diría nada más, y que ustedes vivan con una grandísima autonomía y que, bueno, que estudien cosas de Europa también, pero que estudien radicalmente la Escritura desde su propia tradición protestante, católica, de las diversas iglesias. En el fondo, no para
que todos se conviertan en mi grupo, sino que todos podamos aportar unos caminos y dialoguemos desde ellos. Esa es mi perspectiva y muchas gracias. Ya han pasado los 45 minutos y yo ya sí me voy a ir. Hoy una pregunta. Si le parece a usted bien, al cabo de un par de días me manda el enlace para poder yo ver cómo me ha cogido usted. Claro que ¿Cómo sí. se llama? Miguel, mi nombre es Miguel. YouTube, ¿verdad? Sí, sería por Facebook. Ya igual ahí los hermanos le estarían mandando la liga para que la pueda ver el día que se transmita. De acuerdo. Claro que sí. Oye, y muchas gracias por haberme llamado. Muchas gracias a usted, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Perdón? ¿Cómo están ustedes en México? ¿Cómo están ustedes en México? Bien, ¿verdad? Bien, bueno. Bien aquí, reponiendo de pandemia, caminando, no hay de otra más que continuar. De acuerdo. Pues muchas gracias. Mucho gusto, hermano Javier, en verdad. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Adiós. Hasta luego.